¿Sabías que tener un Jeep en cualquier parte del mundo puede ser una experiencia completamente diferente? Sí, en algunos lugares es solo un juguete, en otros una herramienta de trabajo y en algunos casos un sueño difícil de alcanzar. En este video viajo a Colombia para mostrarte cómo es tener un Jeep en esta parte del mundo, cuánto cuesta mantenerlo, cuánto vale uno nuevo y qué tan diferente es ser jeepero aquí comparado con otros países. Si tienes un Jeep, piensas comprarte uno o simplemente eres curioso, este video te va a sorprender. ¿Estás listo? Vamos al video. Amigos, estamos en Colombia. Bueno, muchos de ustedes saben que estoy de paseo en Colombia. Y miren con quién estoy aquí, con Sebastián. Señores, vamos a hacer un video muy bueno. Van a escuchar un poco de ruido. Miren dónde estamos. Estamos en un JK de Colombia. Señores, como ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos, también viajo a otros países, pero quiero que tengo aquí a la gente de Enfermos 4x4. Él nos explica un poco cómo es tener un Jeep aquí en Colombia, donde es una tierra que muchos saben que en Latinoamérica los Toyotas son los que mandan, pero bueno. Miren cómo se ríe. Bueno, quédense conectados. Esto apenas comienza y ya van a hacer un poco sobre Enfermos 4x4. Ellos también tienen un canal de YouTube que se lo vamos a hacer a continuación. Vamos para allá. Sebastián, estamos en Medellín, ¿no? Medellín, Antioquia, ¿no? Para que la gente más o menos se ubique. ¿Dónde estamos actualmente ahora? ¿En qué parte de Medellín? En este momento acabamos de pasar punto cero, esta es la Universidad Nacional. Ajá. Vamos por todo el borde del metro, ahí pasa el metro, el río, y ya vamos a subir por la salida. Señores, algo que yo he visto aquí en Colombia, y lo vamos a hablar aquí con Sebastián, veo pocos Jeeps. Quizás donde me estoy quedando yo, él dice que es una zona más metrópoli, ¿no? Estoy, ¿verdad? Sí, pero son poquitos los Jeeps no son muy comunes. Okay. Tú nos vas a explicar por qué. Pero yo creo que la gente te conozca a ti. Tú eres Sebastián Aristizábal y tienes una página de Instagram, ¿verdad? Que se llama Enfermo 4x4 y también YouTube. Lo estamos activando, lo estoy aquí teniendo de la actividad. Sí, no, me está mandando a reactivar el YouTube porque ha estado difícil ahí. Señores, pues ustedes van a ver el contenido, vayan a Instagram y lo siguen porque ese contenido que Sebastián sube, ¿verdad? Que es ese off-road, ¿verdad? Que es extremo, ¿verdad? Que sí. Sí, sí. Hace poco yo vi algo que te quedaste como muchos días. Nos ha pasado varias veces. En Jeeps nos pasó una vez una trocha de 6 horas, se convirtió en 6 días. Sí. Este carro no estaba allá, otro amigo tenía un 3.8 allá. Acá en Colombia, por eso no son tan comunes los Jeeps, los repuestos no están tan disponibles como en Estados Unidos. Okay. Tocó mandar a sacar el alternador de mi carro para desbarar uno que teníamos allá, que tocó dejar tirado allá, esperando que llegara el alternador para sacarlo. No, eso fue horrible. Quiero que ustedes conozcan a tu grupo, también tienes un grupo aquí, ¿verdad? Que se llama los Amigos Jeep Medellín. Amigos Jeep Medellín. Toda esta zona de esta parte aquí, de verdad somos muy fieros, ¿no? Por eso. Sí, aquí lo que pasa es que Antioquia es una tierra muy dura. Son muchas montañas, muchas cordilleras, mucho lodo. Y esto es una tierra que se hizo a lomo de mula. Aquí todo se llevaba, la tierra antioqueña es tierra de arrieros, todos se cargaban mulas. Entonces la mula era la que hacía el camino, usted soltaba la mula y la mula se iba subiendo. Y así por donde pasó la mula, por ahí hicieron la carretera, y entonces las curvas son mal hechas, las pendientes son mal hechas, después pasaron un bulldog, después la ampliaron, después la pavimentaron, o no la pavimentaron, sino que la dejaron en tierra, y esos son los caminos que hay. Y muchas veredas no tienen caminos con cemento. Ahora últimamente es que han ido pavimentando y echando placahuellas, cemento, pero acá hay mucho lodo, demasiado lodo, para donde usted quiera ir, y es el diario de vivir de mucho campesino. Sí. Aquí es de diario, o sea, sí. Yo creo que también vean esto, mira, aquí el tráfico de Colombia, ustedes han visto el de Miami y les he mostrado que también es candelita. Aquí veo muchas motos, ¿cierto? Demasiadas porque primero por el tráfico, la moto te da la facilidad. Aquí las motos no son como en Estados Unidos que van detrás de un carro, no, aquí van así, sí, aquí por donde quepan se meten. Mira, Enfermos 4x4. Ese nombre de aquí, ya la misma palabra lo dice, pero yo creo que tú se lo explicas a la gente. ¿Cómo nació eso? ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me han gustado los carros 4x4. Como te dije, esto es un país que se hizo a lomo de mula. Mis papás, la casa de mis abuelos era en una loma donde no subían los carros. Mi mamá, de hecho, tenía un Toyota, un Machito. Cuidado. Machito, Prado, siempre tuvo Toyota. Pero te arrepentiste. Y eran mis carros, ¿no? Eran mis carros. La historia de cómo compré de hecho, yo iba a ir a comprar una FJ, un Toyota FJ a Bogotá. Y había visto para mi suegro. Y llegué y había pisado el FJ y el man del FJ se me mareó en el negocio, se me mamó después de estar yo allá. Entonces, listo, me traje el carro de mi suegro, me llevé el carro. Y cuando llegué a Medellín me quedé con él un poco de meses y después me terminé quedando con él. Pero yo iba a un FJ, jeepero por accidente. Nunca salí del carro ni he querido cambiar de marca, más que por el carro en sí mismo, es por la gente
Eso, bueno, del grupo exactamente. de- Eso es lo que queremos. por lo que mucha se gente- vive. Mira, aquí estoy yo vengo de Estados Unidos y no une que no una marca, ¿verdad? Sí. Porque mira, Jeeperos. si yo no tuviese Jeep, no hubiese conocido a Sebastián, lo conocí porque tengo Jeep. Así también hay otros lados y siempre que voy, fui también a México, me conseguí un Jeepero allá. El Jeepero es muy familiar, ¿verdad? Sí. Se ayudan, se apoya mucho. Yo tengo una teoría. Pucha, es que uno para tener Jeep tiene que tener alma de torero, porque uno tiene que luchar con muchas cosas que con otras marcas no tendrá que luchar. Esto no es para todo el mundo. Esto es Sí, para el sí. que de verdad le gusta y le apasiona. Aparte de eso, es como el que tiene un espíritu como de libre, como de aventura, colaborador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sos jeepero, sos así, y cuando la otra persona de otro lado también es así, son personas que vibran en la misma sintonía, y personas que vibran en la misma sintonía se acoplan muy fácil y se entienden. Entonces, a veces uno llega y conoce gente que acabó de conocer y se sienten como si se conocieran de toda la vida. Sí, verdad, sí, verdad. Entonces, eso es lo que hace que la comunidad de Jeep sea como tan bacana. Mira, entonces enfermo por eso. Por el 4x4. Entonces empezamos pues con la trocha para ir a la finca, para ir a la casa, a la finca de mi mamá, a la finca de mi papá, la de mis abuelos, todo eran trochas. Todo era polvo y trochas. Y uno veía esas películas así que pasaban esos carros así a toda velocidad. Y yo, uy, yo quiero así. Entonces, bueno, comenzamos a trochar, compré el Jeep, me metí al grupo y me picaron con la trocha. Entonces, cuando estoy en eso, me siento en mi salsa. Entonces, me encanta y a mí siempre me ha gustado. Entonces, acá cuando algo nos apasiona mucho, decimos que somos enfermos por eso. Porque es como casi patológico que lo queremos hacer, buscar. Enfermo 4x4 y el Jeep es como la cura. Sí, parte de la enfermedad también. Mira, yo creo que le comenté a la gente Venga, a ver, cómo es tener un Jeep en Colombia. O sea, esa experiencia porque no son muy comunes, me dijiste, ¿verdad? No, no son tan comunes ni tan apetecidos. Como es un carro tan diferente que la gente no lo reconoce, es un carro que llama muchísimo la atención. O sea, Sí. habrá carros mucho más costosos, habrá carros mucho más bonitos, pero no llaman tanto la atención como estos carros. Y como somos un país de trochas, Ajá. a la gente casi no le gusta el automóvil. La gente puede ver un Maybach y ver este carro al lado y de pronto pueden preferir este, porque ahí mismo el comentario de todo el mundo cuando llega donde llega es pero este sí se sube por cualquier parte, ¿cierto? Usted no se queda en ningún lado con el carro. Y uno dice, ¿qué haces el chiste? JK Rubicon 2008. Rubicon en 2008. Motor 3.8. El motor está original. Dana 44. Esto de verdad, señores, me llamó mucho la atención porque yo tengo JL y ya viene un poquito más electrónico, pero esto lo he visto mucho en internet, lo he visto en TikTok, pero mira, estoy viendo aquí en persona. Cuéntame sobre eso, ¿tú mismo lo instalaste o no? Sí, eso lo instala uno, es muy fácil. Eso no se sacan, se baja esta tapa, sacan estos dos tornillos, sacas los que lo sostienen acá y sacas el tablero, lo desconectas, conectas y sale. Wow. Hay que conectar este tablero con el otro para que el tablero viejo le pase la información a este y listo. Soy nueva manejando, téngame paciencia porque estoy aprendiendo. Así que bueno, mira, Jeepero. Señor, yo creo que ustedes vean el carro de Sebastián, lo tienen súper limpiecito. Ay, ¿Este lo trae o sí? ¿O el Rubicon trae eso? ¿Cómo? ¿El Rubicon trae eso o no? Sí, así son. Oh, Del oh. 2008 al 2013 ok. son así paraditos. Oh, wow. Y el piso, bueno, el piso es el de... El de Armorlite. Armorlite, sí, para poderlo lavar fácil. Entonces, para que wow. controle el calor. Me ha Mira. funcionado mucho para controlar la temperatura y para lavarlo se simplifica la lavada porque yo lo lavo con hidrolavadora Sí. por dentro Te igual. quiero preguntar eso que está. Yo estoy en Estados Unidos, se hace un poquito más fácil porque es un carro americano. Aquí en Colombia, ¿tú cómo haces para tener las cosas? Todo hay que traerlo importa, de ¿no? Estados Unidos. Ok, Todo. ok, todo. Canadá se consigue Oh, wow. todo esto es traído de allá. Entonces toca comprarlo allá, hacerlo llegar a una empresa de envíos. La empresa de envíos lo trae. Hay que pagar a $3 la libra de lo que se traiga, más el 16% de lo que valga para poderlo entrar al país, más el seguro, más X cantidad de cosas. Tener cualquier carro aquí es más Sí. costoso que en cualquier parte, sí. qué? Es, por ejemplo, tener un Ferrari en Estados Unidos vale 100.000, bueno, vamos a inventar, vale 100.000, no vale Ajá. 100.000, pero digamos vale 100.000. Exacto. El carro que vale 100.000 allá, para traerlo a Colombia tienes que pagar el 35% de arancel, más el 16% de IVA. O sea que aquí, solo para venir, tiene que valer 150.000, más lo que se gana el que lo trae, el de la marina, Claro. Entonces ya el mismo carro que ya vale 100.000, aquí te vale 170.000. Oh, Aparte wow. de eso, acá los impuestos son caros para los carros. ¿Sí? Sí, los impuestos van según el precio del carro. Entonces, los carros de X precio pagan el 0.5, después el 1, después el 1.5 y van Oh. subiendo según el
el precio del carro. Entonces un carro de esos paga mucha plata de impuesto cada año. En tu grupo hay JL, ¿sí? ¿Hay un carro más chico, más nuevo, no? Hay muchos. Sí. Este es el de los más viejitos. Ah, ok. Este es de los más viejitos. Me he visto tentado a cambiar por el JL por la suavidad. Porque el JL indiscutiblemente es un carro mucho más suave que este. Sí. Pero, bueno, y aparte porque la caja, el juego de caja y motor tiene más fuerza, más potencia, me permite tener cauchos más grandes. 8 cambios, ajá. Cambios más, llantas más grandes. Este tiene 4. 4 cambios. Oh. Entonces el otro tiene 8 y aparte de eso tiene más potencia, es más económico el combustible. Entonces, pero cuando yo me pongo a hacer cuenta de que nada de lo que he comprado para este carro le sirve al JL, se me quitan las ganas. Una pregunta que yo tengo aquí, ¿cuánto cuesta un JL aquí más o menos en Colombia? Un JL Rubicon. Rubicon, vamos a ver. Pues 0 kilos del dealer. Del dealer, ¿no? 400 millones. ¿100.000? 100.000 dólares. Y un Gladiador Rubicon, que ahorita lo vamos a ver, le valió, al que lo tiene gris allí, le valió 450 millones. Más de 100.000 dólares. Yeah. 115.000 dólares. Sí. Wow. Allá es mucho más barato. Yo lo compré en una buena oferta, creo que fue en 51.000 dólares, pero ahorita está en 70, ha aumentado bastante. Hay otra cosa. Acá vos te metes en la página de Jeep Estados Unidos y vos ves la Jeep Cherokee, ¿cómo es? Wagoneer, ¿no? La Wagoneer. Es más cara allá. Acá no, pero me refiero que es más cara que un Wrangler. Aquí no. Aquí es más caro el Jeep, el Wrangler y el Gladiador que la Wagoneer. No todo el mundo tiene un Jeep, entonces el Jeep lo ponen por acá arriba. Entonces como que sea un artículo más deseado, entonces lujo, le ponen como que sea de lujo, inclusive más lujoso que la propia Wagoneer. Entonces aquí es más caro un Wrangler o un Rubicon o un Gladiador que una Wagoneer. Algo que la gente está criticando mucho es que ya la Jeep está convirtiendo el Wrangler como un carro de lujo, está subiendo mucho el precio. Antes los Jeep, los JK estos costaban ya 30.000 dólares, ¿me entiendes? Hoy un JL nuevo que cuesta eso, 70.000 dólares, es casi el doble. Claro, más tecnología, pero la tecnología va avanzando, no tiene tampoco por qué es tan caro, ¿me entiendes? Pero sí. Sí, aquí le llamamos a eso, le están tirando chuzo a la gente. Sí, mucha gente está tirando eso. Bueno, ya vamos a seguir un rato conversando aquí, conociendo Colombia. ¿Estamos en qué zona ahora por aquí? Esta es la salida para el occidente, esto es San Cristóbal. San Cristóbal. Allí está el túnel que sale a Santa Fe de Antioquia. Señores, hemos llegado a una zona donde la más curiosa para mí. Este es el terror de que tiene un Jeep aquí. Bueno, ahí se van a dar cuenta cuánto se gasta uno en combustible. Todavía tengo un cuarto de tanque. Mira, algo que me llamó la atención, lo estamos viendo ahora mismo, es que aquí te ponen gasolina, los señores te ponen gasolina. Sí. Hay personas que todo el mundo. Aquí nadie se va a echar gasolina. Sí, mira, acá lo intentaron y no funcionó. Sí. La gente no le gustó. El man viene, te echa la gasolina y fuera de eso te revisa el aceite, te revisa el líquido de frenos, te limpia los vidrios, te saca la basura, te trae tintico. 100.000, 80.000, dan 140.000. Sí, era como 200.000 más o menos. Este se debe llevar 300.000. ¿300.000? Más o menos. Casi 80 dólares, 90. Este tanque es de 22 galones, pero estará más de 16.000. 22 galones, el galón vale $4. Poco más de $4. 4 por 22, la tanqueada va a valer $88 más o menos. Quiero que ustedes vean rapidito el carro, antes que escurezca, está llegando la noche ya, el carro de Sebastián. Tienes doble winch, ¿verdad? Sí, eso es que no lo he bajado, pero sí, lo tengo ahí, lo mantengo ahí. El carro casi no lo saco en ciudad. Hoy, porque hoy es una cosa de día de jeeperos, hay que llegar en el jeep. Ok, claro. Ok, tú no lo usas todo porque la gasolina, ¿verdad? La gasolina, el tamaño del carro, estorba en toda parte, escarpado, no se puede dejar en todo lado. Sí, es que yo he visto muchos carros pequeños, ¿verdad? Sí, no es un carro para diario, pues, y no es un carro suficientemente cómodo porque está muy modificado. Entonces tú casi aquí lo conectas, ¿tienen conector? Viene conectado acá. Tú lo inventaste, ¿no? Sí, y acá también puedo iniciar el carro. Por ejemplo, cuando las trochas son muy estrechas, entonces, ¿cómo paso yo un carro para adelante para iniciarlo? No tengo cómo. Entonces nos tocaba sacar la batería, iniciarlo. Cambio aquí, yo cojo los cables y yo tengo unos cables que tienen un conector igual, conecto acá, conecto el carro que está detrás e inicio el carro. Cualquiera de los dos cables puede iniciar. O sea, esto es el equivalente a conectarlo a la batería, un cable grueso hasta la batería. Como de 10 más o menos. Mírale la dimensión. Este es el cable. Mira, qué buena idea. Y ese va hasta adelante. No, este es demasiado grueso. Y va por entre el chasis. Y tener positivo por ahí. Exacto, sí, y va entre el chasis, porque ya nos pasó con un amigo que se lo mandaron, el recorrido quedó mal hecho, el calor del mofle derritió el aislante y hizo un corte, ese carro se iba a prender en medio de un túnel. Aquí estoy viendo que es un carro bien armado, tiene aquí también la compuerta. Se me dañó. Yo muchas cosas las he ido cambiando al fallo.
no Ok. de una. Sí, yo también soy así. Entonces, cuando se A mí dañaron me las necesito. bisagras, cambio las bisagras. Sí, sí, sí. Cuando quebré el primer stop en una trocha, Oh, wow. cambié los stops. Wow. Sí, miren esto, si ustedes saben qué marca es esta, bueno, yo no sé mucho de Ahorita les JK. digo, porque de hecho esto los compró un amigo, los Ajá. tenía en el carro de él y cuando los quitó yo le dije, no, véndame los que yo necesito unos ok. así y ya, y los mandé a arreglar. Porque miren, tiene aquí como, el freehand es como un JL. Sí, tiene el corte porque el normal de JK viene es aquí la altura del fender Ujú. y de ahí para abajo es que baja. Y este en cambio viene como el de JK, que se sube y después se va plano. Sí. Entonces el carro ¿Tiene más snorkel achatado. también? ¿Está funcionando? Sí, Oh, el wow. snorkel está sellado. De hecho, el snorkel lo probamos poniéndole una bolsa arriba. Ujú. Si el carro se apaga, está bien el snorkel. Si el carro no se apaga, quiere decir que tiene entrada de agua por alguna parte y hay que buscársela Claro, porque si no... wow. Ya lo Mira, aquí cambié. tiene, este es Baja Design. Sí, Oh, wow. no son ah. baja design. Señores, están sucias. Sebastián vive en Colombia, pero está americanizado, ¿sabes? Ah, no, Es un este carro lo americano. hice todo con lo americano, el winch es de Warm, las barras estas son de Teraflex, estas todas son de Core 4x4. Ah, le puse la tapa de Dana. Esas son unas tapas blindadas. Los amortiguadores son de Spicer Walker Ah, Evans. pero tiene el track bar de Teraflex. ¿Ya? Esta es yo tengo el este. tie-rod, el Link y el amortiguador. Este es el tie-rod tras de también. Artec, Oh, wow. los Seagets de Artec. Me falta el Big Brake Kit, me falta el kit para los frenos más grandes. Eso es lo que me falta en este momento. Mira, también tienen los links aquí. Oh, wow. Ah, bueno, la barra era De este Rubicon. Rubicon, entonces, pero como falla tanto, se soluciona con unos links de estos. Ujú. Sí, sí, sí. Se suspende con computadora y se pone manual con una perillita, pero eso a veces también se daña el mecanismo interno. Oh, ok. De eso sí tengo videos en el canal. Sí, sí. Sí, Mira. porque esa me tocó arreglarla. Ya que estamos aquí, YouTube, Enfermo 4x4. Vamos a ver si ponemos aquí cada contenido, ¿ok? Voy a empezar a generar bastante La próxima que contenido iba a Colombia, vamos a hacer una colaboración mejor, ¿ok? De off-road, ¿te parece? Sí, sí, vamos Ok. con una trocha de las Duras, duras. De las duras. Ah, este es el bumper de la edición JK, de JK. ajá, de Hard Rock, ¿no? Sí, ese es el de original que viene JK porque en Colombia la ley prohíbe los bumpers duros. Sí. Ah. A no ser de que vengan de fábrica con el carro. Oh. Entonces, como este es el que viene de fábrica con el carro, por eso compré específicamente este. Me faltan las tapitas pues, que se quiebran mucho en las trochas, pero también las tengo. Sí, dato importante eso. En Colombia, entonces, lo que llaman mataburro, ¿no? Sí, ¿no? El mataburro está prohibido por ley, no se puede tener. A A no menos- ser de que sea equipamiento original del vehículo. Mira, ajá, eso es algo que sí traspasa frontera. La fiera jipera de gastar el carro así. A veces mi esposa me dice, pero ¿por qué les va a cambiar eso? Le digo, porque cambiárselo, ¿ves? Porque Se ve más bonito. Se ve más No, pero bonito. es una cuestión, no solo porque sea más bonito, esto fue una cuestión mecánica. Oh, ok. ¿Qué pasa? El otro grill tiene unas aberturas chiquititicas Sí, exacto. y no deja lavar bien los radiadores y cuando hacemos trochadura esto queda tapado completamente. Entonces necesitamos acceso para estarlos Sí, lavando. Entonces en trocha a veces nos toca quitar la persiana Ajá. para lavarlo. Con esta persiana no, se puede lavar así. Y aparte de eso Claro. tiene más entrada de aire. Sí. Pero viste lo que yo te dije, la Jeep poco a poco va pensando más en los jiperos. O sea, ya está haciendo esto con ese, para eliminar lo que es el calentamiento también, ¿me entiendes? Sí, Ya está entra poco mucho, a poco, mucho más aire. ya está mejorando ya el clearance. Bueno, tenemos winch. ¿De cuánto es ese? Este winch es un M8000. Lo que 8000. pasa es que Warren tiene varias referencias. Ok. Y este, a pesar de ser no de tantas libras, Ajá. es la referencia que es más fuertecita, Sí, más resistente. Que las referencias Tengo viejas 10.000, 8.000. es de 8000, Yo tengo un pero un B10. M8000. Lo que Ok. pasa es que Warren comenzó a hacer unos winches para poder competir con los winches chinos Claro. más económicos. Entonces, los viejos son mucho Sí, más finos sí, que sí. los nuevos. Sí, sí, los Este es dos. viejito. Y el de atrás también. Y son los dos de 8000 y sacan este carro de todas partes. Sí, sí. Mira, ajá, llanta dijimos 37. Estas son Y Nitro los rines, 37, Trade Grapper Icon. y los rines son Esto Icon. también es americano, esta Sí, manta. todo es extraído. No son como bedlock, pero Ajá, hacen tienen el trabajo del bedlock porque acá entra un tornillo que funciona de pasador y no deja que se saque la llanta. ok. Entonces funciona igual que un bedlock. Amigos, estamos aquí en Medellín, como se lo dije, con Sebastián, que de Enfermos 4x4. Y estamos en una reunión aquí con los amigos de Amigos Jeep Medellín. Son el club de jeeperos. Miren eso, qué belleza.
¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos miembros son? 70. 70 Estamos miembros. 70. Porque depuran, hay mujeres, sí. Miembros. Y después de reunirnos con los jiperos de Colombia, fuimos a rescatar un vehículo que estaba atascado. Tuvimos que ponernos las botas de jipero, activar el winch y hacerlo como se debe. Fue un momento increíble porque demostramos que ser jipero en cualquier parte del mundo es una pasión que nos une. No olvides suscribirte. Gracias Colombia, gracias amigos de Medellín y gracias a Enfermo 4x4. Nos vemos en el próximo video.